Buenas noches, en el presente video hablaremos de los tipos de tablas de frecuencia que existen, que puede ser la frecuencia variable continua o la frecuencia variable discreta. En la variable continua discreta son las que se agrupan naturalmente por segmentos o grupos, y la continua solo se puede organizar por categorías. Vemos en los ejercicios que presentamos en la evaluación que el primer punto nos podemos dar cuenta que es una frecuencia variable continua discreta. ¿Por qué? Porque podemos solo organizarla por días. Digamos, el ejercicio dice que genere 100 números suponiendo que son el número de personas atendidas diariamente hasta una EPS de Bogotá, siguiendo los pasos que se mencionan. Entonces nosotros lo agrupamos por número de días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada día entraba cierta cantidad de personas que eran atendidas. Para realizar la frecuencia absoluta acumulada, lo que se tiene en cuenta es el valor inicial y después se va sumando día a día hasta obtener la cantidad de personas que ingresaron en la semana. También nos damos cuenta que para hacer la frecuencia relativa tenemos que escoger el valor de cada día y dividirlo por el total de personas que entraron a la semana. Para hacer la frecuencia relativa acumulada, se coge la frecuencia relativa y se va sumando el día a día el transcurso de cuál porcentaje lleva acumulado para completar así el 100% de la frecuencia relativa acumulada. Nos preguntan que en el segundo punto es explicar la segunda frecuencia absoluta de nuestro cuadro. Nuestra segunda frecuencia fue el día martes. ¿Qué evidenciamos nosotros en el día martes? Entonces tenemos aquí que la frecuencia absoluta, el día martes es el día que más pacientes ingresaron y fueron atendidos en la EPS. En la frecuencia absoluta acumulada, el récord que se lleva hasta el día martes es de 1951 personas. Que lo vemos que entre lunes y martes ingresaron 1951 personas. Que la frecuencia relativa se evidencia que es un 20,65% de los 5 días de la semana. Y si miramos la frecuencia relativa acumulada, entre esos 2 días llevamos un 14% de personal ya ingresado. Nosotros los gráficos que realizamos fueron el de escogí histograma y el polígono de frecuencia. Aquí naturalmente nos vemos reflejado que el día martes entraron 1004 personas, que fue el mayor día comparado con el día lunes o el día miércoles. Que el segundo día que más personas ingresaron fue el día jueves y que el día que ingresaron menos personas fue el día lunes. Vemos en el polígono de frecuencia cómo se ve el ascenso de ingreso de personas que el día martes ingresan a la EPS los pacientes.
Pasemos al punto 2, que es una frecuencia de variable continua. ¿Qué tenemos aquí? Que son ventas diarias de abarrotes. Entonces acá podemos organizar los datos porque lo vamos a manejar por cifras. Entonces, número de datos, 100 datos, el valor máximo fueron 149, el valor mínimo 100, tenemos un rango entre de 100 y 149, son 49,52, el intervalo que vamos a utilizar para nuestra tabla de frecuencias es de 7,66 y la amplitud es de 6,46. Entonces, tenemos que el límite inferior y el límite superior es de 6,46. Entre esos hay 17 días que ingresaron un promedio de 103 millones de pesos. En 13 días tuvimos un ingreso de 110, 19 días 116, de 16 días 123, otros días 10, 129, de 16 136 millones, de 5 143 y el más alto en ventas fueron 4 días con 149 millones. Nos piden que expliquemos el intervalo número 4, donde evidenciamos lo siguiente. En la frecuencia absoluta se evidencia que las ventas de abarrotes de 16 días están dentro del promedio de ventas de 120 millones y 126 millones en ventas de abarrotes. Que en la frecuencia absoluta acumulada de 100 días, 65 que llevamos es más de la mitad de las ventas que llevamos acumuladas. En la frecuencia relativa corresponde al 16% de las ventas sobre el 100% de los abarrotes. Y en la frecuencia relativa acumulada llevamos un 65% de las ventas presupuestadas para completar el total de ventas del día 100 o del 100% de los días. Las gráficas que escogimos aquí fue histograma y polígono de frecuencia. En ella evidenciamos que el día 19 días fue el que tuvo mayor número de ventas, que fue dentro del promedio de 116 millones de pesos, seguido con la de 103. ¿Qué evidenciamos en la ojiva mayor y menor que? Que de 17 días cumplimos casi con el 100% de las ventas. Que estamos en un promedio del 65% de las ventas, cumplimos con un 75%. Esta es la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Gracias.